Rodríguez, que aquí está y va a saludarlos. ¿Cómo están? Que tengan una buena semana. ¿Cómo está este lunes? Todo eso que se dice en las oficinas los días lunes. ¿Has visto? Como que cuesta empezar. Está bien. Horror. Un Bueno, horror. estimado, este programa, como todos los programas o casi todos los programas, cuenta con el auspicio de tres empresas que son de gran interés para usted. De todas maneras, por ejemplo, si quiere eliminar esas cosas feas del cuerpo que no se eliminan con el deporte ni con las dietas, el método EVE, eliminar estrías, celulitis y otras cosas horribles que no quiero mencionar. Todo eso hay métodos especiales que van directo a la vena, traídos de Corea del Sur y que los imparte método EVE en tres locales: Vitacura, Concón y Los Ángeles. Se comunican entre sí, usted puede partir en uno y seguir en el otro con su proceso. Póngase en contacto y elimine esas cosas horripilantes que nos cierra los ojos cuando sale la ducha frente al espejo. Sigo con Hey, un corredor inmobiliario muy efectivo que se hace cargo de arriendos o ventas con mucho más rapidez que otros por los métodos que utiliza, porque se encargan de pocos pedidos, no llenan una carpeta repleta sino que unos cuantos, y a eso se concentran, y ahí están los resultados. Y Remodeling, una empresa de puros profesionales para pintar, cambiar o arreglar parqué, muebles de cocina que son complicados, arquitectos para remodelaciones mayores, puros profesionales para entregar un trabajo de calidad profesional, una empresa que está ahí y que responde a cualquier problema. Bueno, vamos a partir. Entiendo que Nicole tiene listo ahí un prontuario, diría yo, del señor Walker, que nunca resplandeció por su brillo intelectual y que ha hecho un numerito que ya lo vimos la vez pasada desde la derecha con Kast, un número muy parecido, ¿no es cierto? Mira, Relativamente parecido. viene hace tiempo una discusión con respecto a la ultraderecha. Y esto porque en el Congreso, principalmente las fuerzas de izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, se refieren al gobierno de Kast como de ultraderecha. En general, en la prensa, que asumen siempre, la prensa tradicional, la narrativa de izquierda, si ustedes revisan las informaciones que vienen de Perú, por ejemplo, con respecto, todavía están votando, ¿ah? No podemos dar el resultado final, pero se entiende que va a pasar Keiko Fujimori, por lo que dicen los resultados preliminares, y Rafael López Aliaga. Pero ¿cómo viene la información? Lo escuché en varias radios. Los dos candidatos de ultraderecha. Y me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que hace que estos candidatos sean de ultraderecha? En parte, un poco pasó lo mismo con Hungría, ahora que Orbán curiosamente va a dejar el poder, a pesar de que se estaba convirtiendo en un dictador, va a dejar el poder, fíjate, porque le reconoció la victoria a su contrincante, que es de derecha. Dicen que es un conservador, pero leía y escuchaba las informaciones de cadenas internacionales, el otro candidato de ultraderecha, es decir, cuando gana la derecha, ya sea quien sea, es de ultraderecha. Y hay una discusión en Chile con respecto a eso, y varios analistas, filósofos han tratado de definir la ultraderecha. Yo creo que hoy en día es tan difícil hacer las definiciones, y entre este intercambio de opiniones y de palabras, hay una respuesta que hace Ignacio Walker en el diario El Mercurio, que dice lo siguiente: le pregunté a ChatGPT, mira quién le pregunta, como si la inteligencia artificial fuera neutral. Hagan el ejercicio, no es neutral, pero en fin. Le pregunté a ChatGPT por los principales líderes de ultraderecha y me responde Donald Trump, Bolsonaro, Milei, Kast, Bukele, Orbán, Marie Le Pen, Giorgia Meloni, Alice Weidel, Santiago Abascal, es decir, prácticamente la misma lista de mi carta, una carta que escribió hace algunos días y que produjo este intercambio de opiniones con Ignacio Walker, expresidente de la Democracia Cristiana. Ahora bien, algunos podrán pensar que Kast es distinto, que no se le puede encasillar en la ultraderecha, que sus coincidencias con los demás líderes de la lista del ChatGPT son meramente circunstanciales y que el apoyo a la acción militar de Trump y de los Estados Unidos sobre Venezuela y de los Estados Unidos e Israel contra Irán no demuestran una
alineamiento con la política exterior de Estados Unidos y que la reciente visita de Kast a Hungría, esto fue antes de que fuera electo presidente, y hace una lista bien larga de las acciones que ha hecho Donald Trump para justificar, en el fondo, que Trump aparezca en esta lista, y luego dice, que es la parte importante, yo digo que Kast y los republicanos tienen que demostrar que no son como los demás y que tienen 4 años para hacerlo. Sostengo que Trump es una amenaza a la democracia y se manda un discurso. Es decir, en esa lista donde está Meloni, que lo ha hecho bastante bien en Italia, bueno, tiene sus detractores, así es la política, y una serie de otros personajes que están acá, para Ignacio Walker y otros de izquierda y de la centroizquierda, son personajes políticos de ultraderecha y que si Kast no demuestra lo contrario, es decir, si no hace lo que quiere la izquierda en Chile, entonces va a pasar a ser de ese grupo de ultraderecha. Eso es lo que uno podría concluir, ¿o no? Bueno, yo creo que el señor Walker tiene que demostrar tiene todo el tiempo que quiera, tiene que demostrar que es una persona normalmente inteligente. Va a ser difícil, pero puede intentarlo, tiene todo el tiempo que... Esto de la ultraderecha inventada por tus colegas es una casilla vacía, porque no hay nada, y entonces tú no puedes encasillar o salirte de la casilla porque la casilla no existe. Es como que tratáramos de definir una criatura fabulosa que jamás existió más que en las leyendas. Definamos cómo es un dragón. ¿Cómo vamos a definir eso? Lo de la ultraderecha es una imbecilidad nomás de tus colegas, y como todas las imbecilidades ha tenido una amplia y nutrida circulación, y la gente que no piensa mucho agarra estas cosas en el aire así y las convierte en fichas de su manera de pensar, que consiste en apilar fichas en lugares comunes en distintos órdenes, porque da lo mismo el orden que los pongas tú. Y Walker, que nunca deslumbró a nadie, es de esa categoría. Entonces no me extraña. No me extraña en absoluto lo de Walker, no me extraña en absoluto lo de los periodistas, no me extraña en absoluto, incluso algunos analistas andan en ese cuento. Aquí no hay, Trump, por ejemplo, que yo no soy amigo, como se habrán dado cuenta, yo no lo calificaría de ultraderecha, lo califico como una persona con un temperamento que se pasa de la raya, que comete errores, que puede ser bastante destructivo de un montón de cosas, pero eso no tiene que ver con ser ultraderechista, esto tiene que ver con ser, por último, descriteriado, o por último, estar equivocado. Pero poner en una casilla no explica nada, sobre todo si es una casilla vacía, una abstracción vacía, ni siquiera una abstracción vacía, un fonema nada más, ultraderecha. Entonces todos son de ultraderecha. Y fíjate, para terminar, toda esta gente de la izquierda que anda bautizando de ultraderechista a todo el mundo, a ti y a mí, por ejemplo, ellos no tuvieron ningún problema en venerar y en recibir en gloria y majestad en el Congreso a fulanos que salieron en las calles a quemar este país. Esos sí que son extremistas. No tienen ningún problema. No han tenido ningún problema en defender durante años de una manera directa o indirecta al asesino a Pablaza. No han tenido ningún problema en votaciones que produjeron un tremendo daño económico, como el retiro de fondos de la AFP, que fue un acto extremo de torpeza y de imbecilidad y de demolición. No hay ningún problema. Pero si tú no participas de ese sector, si tú simplemente enarbolas el sentido común, que es lo que ha hecho este gobierno, yo no he visto nada que se pueda calificar ni siquiera de extrema derecha o de derecha. Son cosas de sentido común. El barco está haciendo agua y hay que sacar el agua, hay que achicar. Pero no importa, es ultraderecha. Kast es de ultraderecha, tú eres de ultraderecha, yo soy de ultraderecha, nosotros somos de ultraderecha, todos somos de ultraderecha, el país entero es de ultraderecha. Entonces es gente con muy poca inteligencia y con mucha rabia. Compensan una cosa con la otra. Walker, entiendo que es demócrata cristiano, no es un gran antecedente eso, en ningún sentido, así que no me extraña en absoluto su discurso. El señor Kast no tiene que probarle nada a Kast, ¿cómo se llama? A Walker. Tiene que probarnos a nosotros que va a hacer el programa por el cual se le votó. Tiene que probarle a Chile que es capaz de recuperar. Esa es la demostración que estamos esperando de Kast y no la que está pidiendo el genio Walker. Claro, y además que Ignacio Walker, ex canciller, también tiene una postura con respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Debido a que Kast no la apoya, su gobierno no la apoya, se juntaron todos estos ex cancilleres que evidentemente son un grupo que
que tienen cierto nivel de influencia en el tema de las discusiones de élite, porque principalmente los ex cancilleres han sido de la izquierda, pues sí, durante cuántos años gobernó la Concertación y después la nueva mayoría, pero sí hay un tema de una masa crítica de intelectuales y de intelectuales, bueno, digámoslo así, de charlatanes, ex digamos. funcionarios en el gobierno, de ex ministros, y esa fuerza mayoritariamente es de izquierda, pues. Si Claro. primero gobernó la Concertación, después la nueva mayoría, y los dos gobiernos de Sebastián Piñera fueron una especie de paréntesis, fueron una excepción a una trama determinada de tiempo. Ahora hay un tercer gobierno de derecha, pero el punto es que Ignacio Walker considera, aparte, que el no apoyar a Michelle Bachelet en la ONU es una posición ideológica de ultraderecha. Y además, por mucho tiempo, además, Qué la tonto. izquierda en este país ha definido, en nuestro país, ha definido quiénes son válidos y quiénes no son válidos. Y el extremo de aquello fue en octubre del año 2019, cuando finalmente le quitan el poder al gobierno de Sebastián Piñera y Quintana en esa frase que lo resume todo, dice que Sebastián Piñera se tiene que acostumbrar a gobernar, si es que no deja el poder que había ganado legítimamente, de un parlamentarismo de facto. O sea, es una frase tremenda para democracia. Pero bueno, el punto es que ellos definen. Y con este gobierno, con el gobierno de Kast, además están definiendo a los personajes que son intragables o a esos personajes que no les gusta. Entonces, esto no es solamente que Kast tiene que demostrar que no es de ultraderecha. Bueno, parece que todos los candidatos en Perú también van a tener que demostrar que no son de ultraderecha. Todos son de ultraderecha. Todos, todos tenemos que Pues, demostrar. leyendo el fin de semana, a propósito de que esta semana se presenta la ley de reconstrucción con estas 40, 50 medidas, que es el paraguas que va a llevar el rumbo del gobierno. Es importante esta ley que van a presentar. Así Bueno, es. Quirón no les gusta el ministro de Hacienda porque dice las cosas que como son, pero además porque es bastante claro en cómo mira el modelo económico de este país, que nos ha llevado al precipicio, que nos ha llevado a asfixiarnos económicamente y que nos ha llevado a estar en una posición de nulo crecimiento. Y entonces, como Quirós es claro, pareciera ser que no le entran muchas balas, quizás no tiene ese carácter propio de la negociación parlamentaria, pero para eso está el ministro Alvarado, el ministro García Ruminot. Entonces leí algunas declaraciones el fin de semana con respecto a Quirós y no les gusta. Entonces dice que la oposición no quiere conversar con Quirós. Ahora, a propósito de este paraguas, de la ley de reconstrucción, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dice ¿Por que qué? la indolencia de Quirós es inmoral. Todo esto Qué por, idiota, qué y esto idiota. por el cobro. Mira dónde está la inmoralidad, miren dónde está la pirámide invertida en la izquierda. Y esto a propósito del CAE, porque salió a buscar a quienes no pagan el CAE. Miren ustedes, o sea, gente que comprometió que iba a pagar un crédito. El gobierno Bueno, mira, hace, llamémoslo sentido común, sale a buscar a la gente que debe plata al Estado porque lo estamos pagando todos nosotros. es ultraderechista, por supuesto. Claro, y el Partido Comunista, el jefe de bancada, Daniel Serrano, dice que no contribuye ¿No? no contribuye. Te voy a explicar por qué no contribuye Quirós. No contribuye Quirós por el perfil empresarial. Eh, O no sea, contribuye porque tiene pero este mira, perfil poco Nicole, dialogante Nicole, empresarial. ¿vale la pena examinar lo que dice gente como esta, las de estupideces que dicen, los lugares comunes que repiten desde tiempo, desde que yo era niño, he escuchado ese tipo de frases del gobierno empresarial, de los ricos, los pobres, los desposeídos, este es un gobierno de los gerentes, era en la época de Jorge Alessandri, hablaban del gobierno de los gerentes, me acuerdo muy bien. ¿Qué puede importar lo que digan estos fulanos desde desde el pantano de la derrota y del descrédito nacional, desde la obsolescencia de sus ideas, desde el resentimiento que los anima, porque son perdedores y están resentidos? Entonces les carga Quirós, les cargas tú, les cargo yo, les carga acá, les carga todo. Y por supuesto nos ponen encima esta etiqueta ultraderechista que no significa nada. Podrían haber puesto una palabra, digamos, en sánscrito o en el idioma que hablan los esquimales, lo mismo. No sabemos qué significa, no significa nada. Entonces, esta gente no aporta nada, ni siquiera
ni siquiera nos divierten, porque ni siquiera son originales, Nicole, para decir estas cosas. Yo te juro que yo de chico escuchaba frases iguales o muy parecidas, ni siquiera han cambiado el lenguaje, ni siquiera han cambiado la semántica. Entonces aparecen estos fulanos del Partido Comunista anunciando que este es un gobierno que quiere enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres, y aparece la Constanza Martínez que no le ha ganado a nadie. Todo ese sector político son gente intelectualmente, en el mejor de los casos, mediocre y con ideas, digamos, distorsionadas del mundo, porque todo al revés. Tú vas a cobrar un crédito y eso es el colmo de la ultraderecha, el fascismo, de lo inhumano, etc. Lamentablemente a esto se suma gente también del sector de derecha, como la señora Matei últimamente, que saltó a defender a la señora Carrasco, se llama, ¿no? Priscila Carrasco. ¿Por qué? Porque está enferma. Como está enferma y es mujer, se le tiene que mantener, haga lo que haga en la gestión. Bueno, esas tonterías, yo no sé si vale la pena comentarlas, lo vamos a comentar de todas maneras, pero francamente yo tengo que hacer un esfuerzo porque es como escuchar a un niño tonto además, hablando tonterías. Como esos niñitos de 11 años que han leído un folleto y ya creen que entienden cómo funciona el mundo y le quieren dar lecciones al papá. Más o menos eso. Claro, son tonterías, pero son personas que tienen voto en el Congreso. Sí, Y pues es el dos, problema. es Por eso, parte, yo creo que lo vamos a conversar después. por eso que lo comentamos. Por eso Claro, nomás. exactamente. Es parte de la contaminación del ambiente de violencia, algo que vamos a hablar después con respecto al ataque a la ministra de Ciencia. Es parte de eso mismo, de esa estructura, cuando se repiten estas frases donde el otro es un enemigo, donde el otro es un contrincante, donde el otro representa la opresión del grupo que ellos dicen representar, en fin. Entonces sí, claro, son tonterías, pero por Dios que contaminan estas tonterías y por Dios que nos han hecho daño en el país. Así es, por eso que hablamos de eso. Si no, le daríamos Exacto. pelota. Bueno, ¿tú tienes algunos datos Va, de la auditoría? sí, es importante, ahora esto no es tontería, salieron los primeros avances, las primeras fases de esta auditoría que el gobierno de Kast comprometió. La auditoría internacional ya está descartada, internacional o digamos una auditoría externa. Lo que se está haciendo ahora con el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal es ir recibiendo informes internos de cada ministerio y de cada departamento del Estado, del gobierno central principalmente. Yo no hubiera descartado de antemano la auditoría externa o una auditoría internacional por cara que aparezca. Viniendo del Estado se puede negociar, ¿no? Porque el tema de la auditoría externa o internacional podría ser una reconfirmación de lo que todos creemos que va a encontrar este comité estratégico de auditoría, que es con algunas personas internas, y es que finalmente en el gobierno de Gabriel Boric, si bien las cuentas fiscales venían muy malas, muy a mal traer, en estos 4 años hubo una fuga de dinero que no sabemos el destino, no sabemos en qué se gastó o a qué bolsillos fueron a parar, pero el punto es que esta primera informe que se dio a conocer del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno dice, por ejemplo, estos son datos de más de 500 servicios públicos, por ejemplo, se entregaron alertas por transferencias y convenios por montos superiores a 140 millones de dólares asignados a entidades, es decir, a empresas, ONG o lo que sea, con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos. Esto es un clásico en el Estado. Oye, tengo una partida de presupuesto acá, viejito, hazte una empresa que diga que tú eres un asesor en medio ambiente o que son expertos en medio ambiente. Forman la empresa, 3 meses después reciben dinero del Estado. Es decir, sacar plata del Estado para después repartírsela. Eso se llama robo. Robo, corrupción. Se habla de, además, en la auditoría, en este primer informe que se dio a conocer, de patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras. Por ejemplo, más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante la modalidad compra ágil, en que el mismo proveedor se le contrató el mismo servicio 2 o más veces durante el mismo día.
Esto también es conocido. ¿Qué es lo que pasa? Hay contrataciones del Estado que por ciertos montos hacia arriba tiene que pasar por licitación y todo un proceso burocrático. Para sacarse de encima esos procesos burocráticos, lo que hace un ministerio, una subsecretaría, es dividir el proyecto. Entonces usted, en vez de pedir una licitación por 100 millones de pesos, la dividen en 10 millones de pesos. Y como son platas del Estado, son platas que son bajas en relación a los presupuestos del Estado, entonces no pasan por todos estos controles, no pasan por todas estas licitaciones, y entonces se favorece o se le asigna a esa empresa o a ese proveedor varias veces montos pequeños, que si después usted lo suma, al final pueden llegar a grandes y grandísimas sumas. Es decir, esa es la modalidad de compra ágil que el Estado también la utiliza para la corrupción. También, ¿qué da cuenta el informe? Más de mil contratos suscritos entre julio del año 2025, es decir, cuando estaba terminando el gobierno de Boric, a febrero del año 2026, o sea, unas pocas semanas antes de dejar el gobierno, con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, además de la incorporación de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios solo en los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric, junto a más de 1.000 convenios terminados y pagados íntegramente con montos que superan los 50 millones de dólares. Es decir, podríamos decir que de julio a febrero hubo un comportamiento acelerado para poder ir también sacando estos recursos del Estado o malgastando estos recursos del Estado o para favorecer a empresas amigos, asesores, lo que sea, más este tema de los 2.500 funcionarios. Esto es un informe preliminar, ¿eh? Es el primero de una auditoría que va a seguir y que vuelve a corroborar, porque la auditoría también podría haber dicho, mire, algunas cositas aisladas, sí, también podría haber ocurrido ese caso. Uno tiene la impresión de que se robaron la plata y que no sabemos en qué la gastaron, o la malgastaron, o la entregaron a los amigos, como fue el caso de las fundaciones. Pero también la auditoría podría haber arrojado algo que dijera, mire, lo que ustedes tienen esa noción no es tanto. No, pues este primer informe corrobora lo que todo el mundo piensa. Bueno, mira, en resumen hemos tenido un gobierno en que se juntó lo peor de lo que había y lo que hay en Chile. Corruptos, ladrones, incompetentes, sinvergüenzas, mentirosos y mediocres, en el mejor de los casos. Y arruinaron este país en muchos sentidos. Peor que lo económico, porque eso se podrá recuperar en su momento, es la mentalidad que instalaron. Esta mentalidad, esta cultura de los bonos, de la pereza, de la deshonestidad, de aprovecharse las licencias médicas, de aprovechar de los bonos, de que todo tiene que venir a las manos, tiene que venir de regalo del Estado. Una actitud, digamos, de un país con gente que simplemente, como dijéramos, está un poquito lejos de la ética del trabajo y el esfuerzo duro para prosperar personalmente y para hacer crecer el país. Ese daño es el peor de todo. El daño que hicieron a las generaciones que ahora están dedicadas a andar con cuchillos en las mochilas y fabricar molotov. Ese es el peor daño que le hicieron al país y se lo siguen haciendo. Lo otro se podría recuperar. La economía se puede recuperar o hundir rápidamente. Depende de algunas medidas, depende si llegan o no las inversiones. Pero ¿cómo cambias tú la mentalidad de 17 millones de personas? O si tú quieres descuenta los que se mantuvieron, digamos, no se fueron contaminados. ¿Cómo cambian la mentalidad de 10, 12 o 15 millones de personas? Especialmente jóvenes, cabros chicos que son como plasticina, tú los puedes moldear como quieras y los moldearon como estamos viendo. Cabros que no quieren estudiar, que hablan de la carga académica excesiva, que son violentos, que lo único que saben hacer es salir a las calles a eso que llaman a protestar y no saben de qué están protestando. O sea, una calamidad completa generacional. Ese es el daño más difícil de recuperar. Yo no veo cómo se va a recuperar. Honestamente, yo en esto soy bien pesimista porque es como un motor de un auto que se fundió. Tú puedes arreglar cualquier cosa en un auto, pero cuando se funde el motor, sonaste nomás. Ese auto ya no sirve para nada. Aquí se fundió. Yo creo que se fundió el motor. Espero que no. Espero estar equivocado. Estoy exagerando. Estoy alaraqueando. Puede ser. Ojalá. Ese es el daño peor. Entonces,
tú metes mano con una auditoría y saltan todas estas cosas económicas, de platas, de robo, de sinvergüenzura. Pero ¿cómo meter mano en el tema de educación, más allá de estos eventos episódicos que uno diría, bueno, si son unos cuantos cabros nomás? No, no son unos cuantos cabros, son unos cuantos los que conocemos, los que llegan a estos extremos que los hacen aparecer en la prensa, los que terminan tirando la bomba, pero detrás de ellos hay una capa inmensa de gente que no llega a eso, pero que no estudia, que no trabaja, que esperan que sus papás les den todo, que luego esperan los bonos del Estado, esperan los perdonazos, los borronazos. ¿Qué se hace con eso? ¿Por dónde? Esa es mi preocupación y la vengo expresando hace mucho tiempo en este programa. Porque ahí está la clave de todo. ¿Sí? Es la gente, cómo es la gente. Y no tenemos una masa crítica de emprendedores, de trabajadores, tenemos una masa crítica de flojo. Tenemos una masa crítica de deshonestos. Tenemos cientos de miles de que salen de viaje fuera del país con las licencias médicas. Es un tema muy masivo. Ese fue el peor daño, el peor crimen que cometió esta gente. Eso es, lamentablemente. Claro, porque... Y ahora, antes que la Nicole tome la palabra, me voy a dedicar, estimado amigo, a recordarle algunos productos y servicios para los que están pensando en alejarse lo más posible de este mundo que fabricaron acá y están pensando en irse al sur y están empezando especialmente en la región de los lagos. Bueno, aquí está el proyecto Praderas de Frutillar, que ya no es un proyecto, es una realidad. Primera etapa concluida, están vendiendo las parcelas de la segunda etapa, 5.000 metros cuadrados en un entorno precioso. Cada parcela ya tiene la conexión para el agua, la electricidad y la fibra óptica para el internet. Todo listo para instalar su casa y a 5 minutos de una ciudad muy acogedora, muy agradable y con todos los servicios que usted quiera o necesite, que es Frutillar. Praderasdefrutillar.cl, vea los detalles ahí. Continúo con KMRP, un software que está disponible en kame.cl, KMRP, disponible en kame.cl, que se hace cargo de todos los aspectos del funcionamiento de su empresa. Tiene una inteligencia artificial, ve los asuntos administrativos, logísticos, el personal, todo, estimados amigos. Usted es un software que puede tener instalado en su celular, a mano, y francamente le cambia la vida a su empresa. Póngase en contacto con kame.cl y vea los detalles. Sigo con AutoWolf, una empresa dedicada a dejar la carrocería de su automóvil como nueva en su casa en 24 horas. Usted los llama, llegan y listo. Pongan un cronómetro a funcionar y ante sus ojos, que son la mejor garantía y calidad, hacen lo que tienen que hacer para que su auto quede como nuevo, como quedó mi viejo auto del 99 que parece recién salido de fábrica. AutoWall.cl además tiene una compraventa de autos usados, mercado que conocen obviamente muy bien. Y termino, amigos, este bloque con Controller, una empresa que se dedica a optimizar muchas cosas de sus empresas. Los procesos administrativos, los procesos contables, temas laborales, impuestos, regularizar sus situaciones, mejorar el pago de impuestos. Es una empresa que tiene 20 años de experiencia en esto, que ha sido contratada por multinacionales para mejorar sus procesos, que está disponible para empresas nacionales también e incluso para las pymes que no disponen de personal para prácticamente nada. Así que necesitamos siempre esas ayudas. Controller.cl. Entre al sitio y averigüe, no le cuesta nada, no va a gastar un peso y va a averiguar muchas más cosas las que yo le estoy diciendo que pueden ser de utilidad, van a ser de utilidad para su empresa. Ya. Dicho lo cual, me retiro indignado a mis aposentos, como decía esa señorita. Ya. Nicole, adelante. Oye, sí, después vuelvo al tema de la ministra Lincolao para hablar de educación, pero antes tratemos el tema del proyecto de reconstrucción nacional, porque esta semana es la semana del ingreso de este gran proyecto, que es la hoja de ruta. Yo diría que es como el rumbo que el gobierno quiere imprimirle al país y que para ello necesita varias reformas. El presidente Kast va a hacer una cadena nacional, entiendo, presentando este gran proyecto de reconstrucción el día miércoles, muy buena idea. Antes de ingresarlo al Congreso. Y acá el punto es alinear al oficialismo. Mira, efectivamente el gobierno no tiene todos los votos, pero en la Cámara de Diputados, en el Senado están más divididos, pero en general en el Senado se supone, yo no creo que los tiempos den para eso,
pero se supone que hay mayores maneras y disposiciones a dialogar y poder convenir un proyecto. Pero en la Cámara de Diputados tienen 76 votos, tienen que asegurarse esos votos del oficialismo y con dos más, con 78 ya tienen mayoría simple para varios de esos proyectos que no necesitan más mayoría que una mayoría simple. ¿Y cuál es el tema de presentarlo completo y no fragmentarlo? Es por eso mismo, porque al contar con 76 votos en general, si es que alinean a todo el oficialismo, ingresarlo como un todo tiene mayores posibilidades de seguir avanzando en bloque. Algo que en Renovación Nacional al parecer todavía no entiende porque le están pidiendo que lo dividan y porque critican el impuesto corporativo, el bajar el impuesto corporativo. Ahora, hay un tema con Renovación Nacional porque la UDI, que supuestamente es parte del conglomerado Chile Vamos, ya se han ido sumando más políticos de la UDI diciendo que Chile Vamos realmente es un pacto que no existe, solamente existe en la retórica, porque ¿qué es lo que conforma Chile Vamos? Evópoli, que está por desaparecer, está en un proceso con el CERVEL, pero Evópoli supuestamente debe desaparecer porque no tiene los votos mínimos. Por lo tanto, actualmente solamente está en el pacto Renovación Nacional y la UDI. ¿Y qué es lo que dicen de la UDI? Dicen, tener un pacto Chile Vamos con dos partidos realmente no tiene ningún sentido y en la práctica Chile Vamos se creó para Sebastián Piñera. Y hoy en día no tiene ningún sentido insistir en Chile Vamos. ¿Qué es lo que huele o ve la UDI? La UDI está mirando a republicanos como su gran pacto para poder seguir creciendo, porque con Renovación Nacional al lado y sin un Evópoli, que nunca fue mucho, pero ahora ni siquiera va a existir, con una Renovación Nacional al lado y con el choque de ideas que tiene la UDI con Renovación Nacional, porque la UDI, producto de la posición que ha tenido republicanos, la UDI se ha estado posicionando como una derecha bastante más clara de lo que fue en algunos momentos. Acuérdense Joaquín Lavín, que en algún minuto era una persona que estaba liderando la UDI o que era uno de sus mejores políticos, hablaba de que él era bacheletista, po. ¿Se acuerdan cuando decía, yo soy, era una cosa, una mezcla media rara? Claro, bueno, pero la UDI ahora ve que podría crecer al lado republicano y no de Renovación Nacional. Entonces, en la práctica, bueno, tienen que alinear. ¿Y qué es lo que está pasando en la oposición? La oposición evidentemente ve que si se divide el proyecto, se fragmenta, es más fácil rechazar algunas partidas y que sería una mayor fortaleza para ello. Y el Partido Socialista dice que hay falta de diálogo, que el gobierno no ha dialogado lo suficiente. Por Dios, cómo se ha manoseado y se utiliza a gusto de cada consumidor la palabra diálogo. Yo no sé qué tanto hay que dialogar. Efectivamente hay que presentar el proyecto, hay que explicar el proyecto, se pueden sentar en la mesa, algo que ha hecho José García Ruminot, el ministro de la SECPRES, Claudio Alvarado también, pero cuando hablan de diálogo no lo están diciendo en ese sentido porque almuerzos han habido varios. Lo están diciendo en el sentido de que no han cambiado nada del proyecto. Y el Partido Socialista, mientras acusa que hay falta de diálogo, canceló una reunión con el ministro de la SECPRES porque dijo que tenía tope de agenda y lo que está haciendo el Partido Socialista es tratar de unar a la oposición para poder enfrentar este proyecto que se les viene el día miércoles y además está sumando algo que está cobrando bastante fuerza en la oposición, porque como no hay un liderazgo muy claro, son los alcaldes de oposición los que siempre están ahí como la primera línea de los medios de comunicación, como Bodanovich, Delfino y en fin. Así que este es el proyecto y aquí se juega el futuro de este gobierno y el futuro de varios cambios que el gobierno de José Antonio Kast quiere imprimir al país y que ojalá lo pueda hacer en muchos sentidos. Así es. Y bueno, esperemos, yo me hago algunas esperanzas de algunos miembros, y varios en realidad, de PDG, de los socialistas. Bueno, el señor Bodanovich, hay que tener cierta cara, maquillarse con cemento para hablar de diálogo y al mismo tiempo cancelar los diálogos. Es bastante curioso, pero estas cosas se ven en este sector. Amigos, quiero contarles, antes que se me olvide, Resurrección todavía está.
quedan pocos, eso sí, ya quedan bastante pocos de esta segunda edición, donde yo creo aquí el tema de la educación está muy, pero muy el tema más importante que trabajo aquí. Es cómo se forman las mentalidades de generaciones a través de muchos mecanismos. No se trata solo del colegio, sino que lo que aquí pongo como protagonista, lo que se llaman memes, que son como pequeñas partículas comunicacionales que andan flotando en el espacio comunicacional y que la gente las adquiere, las toma y las usa como usa los billetes, o sea, dando por entendido que tienen valor, aunque no lo tengan, aunque sean una frase absurda. Bueno, analizo eso y analizo lo que se necesitaría para cambiar esa mentalidad, para convertir a nuestras generaciones en entidades un poquitito más pensantes. Después de todo, se supone que somos Homo sapiens, ¿no? Que usamos la cabeza. Lamentablemente no todos cumplen con ese prerequisito. Entonces este libro. Y también está disponible, para no tirarse por la ventana, también la segunda edición y también se está yendo bastante rápidamente. Bueno, vamos, sí, tú tienes razón, esta ley es fundamental. No sé si se juega el destino del gobierno porque quedan 4 años, puede una ley, algo que se rechaza hoy, puede el día de mañana presentarse de nuevo con alguna modificación y salir adelante. Así que hay tiempo, pero efectivamente esta primera pasada, digamos, muy importante. Y ahí quiero ver cómo van a votar, con qué mentalidad van a votar. Primero los del Chile Renovación Nacional, que no les tengo ninguna confianza a esa gente. Segundo, cómo van a votar los del PDG. Los demás ya sabemos cómo van a votar. Obviamente que los comunistas van a estar siempre opuestos a todo, los socialistas probablemente también, los republicanos van a estar a favor, los libertarios me imagino que estarán a favor. Pero de la derecha Chile Vamos, especialmente Renovación Nacional, que son realmente muy poco confiables, son muy sinuosos, resbalosos y muy contaminados con la izquierda. No tengo confianza en ninguno, en nadie, en ninguno de toda esa gente. Digamos, no los tocaría ni con un palo a la distancia porque creo que se convirtieron en personajes muy dudosos. Así que vamos a ver cómo se dan las cosas este miércoles. Vamos a estar haciendo el programa, así que vamos a poder hablar de eso. Vamos a ver, pero también tiene que ver con un tema y la mirada que tienen de apoyar a un gobierno. En el caso del oficialismo, en general cuando se empiezan a separar, a desligar de los gobiernos, que fue en el caso de Sebastián Piñera, que le quitaron apoyo inmediato cuando vino la insurrección de octubre y le quitaron apoyo pensando que con eso se ganaban el voto de la gente y al final terminan perdiendo. Entonces hay un mal cálculo ahí en el sentido de que como muchos de los parlamentarios no saben lidiar con estas frases del tipo, aquí tengo algunas del Partido Comunista y del Frente Amplio, de este gobierno lo único que ha hecho es subirle el costo de la vida a las personas. El costo de la vida, que es una frase que siempre está ahí, aumentan la riqueza, acá lo tengo, aumentan la riqueza de la élite y le aumentan el costo de la vida a las personas. Esto por el tema del Merco y porque quieren bajar el impuesto corporativo, que es uno de los intransables que dijo el gobierno con respecto a las negociaciones en el Congreso, es decir, hay que bajar el impuesto corporativo. Y el punto es que me pregunto yo si en Renovación Nacional, la UDI la veo un poquito más alineada, tienen argumentos, porque el punto es que no saben cómo lidiar cuando las izquierdas los sacan al pizarrón con respecto al costo de la vida, como si la economía fuera un tema de voluntades, ¿no? O si ustedes le bajan el impuesto a las empresas es porque están beneficiando a los ricos y no están beneficiando a los pobres. No saben lidiar con esos argumentos que se han estado instalando en Chile hace más de 30 años y entonces se suman en general a la barra brava, le quitan poder a su propio gobierno y terminan perdiendo las elecciones igual. Eso es lo que el oficialismo de derecha tiene que aprender. Esa es una derecha culposa. O sea, se compraron en gran parte el discurso de la izquierda. Ellos son culposos, ellos son explotadores, ellos son de la élite, ellos son malas personas, son fascistas. Entonces se quieren abuenar. Uno lo ve, por ejemplo, en los hijos de mucha de esta gente que andan rozándose con los gallos de más abajo, tratando de convertirse, por así decirlo, como antes se decía, convertirse en rotos también. Digamos, para estar con la rotá, porque tienen vergüenza de ser hijos de su papá. Y ellos, los papás, también cayeron en esa postura. Entonces son unos cagones en general y por supuesto que no saben lidiar con nada.
Por eso que yo no tengo confianza en ninguna. Yo creo que son un enemigo interno de este gobierno en la Renovación Nacional. Se lo digo en la cara a cualquier Renovación Nacional que esté mirando esto. Ustedes son culposos y cobardes. Ya, ¿y qué fue? Lo dije y lo voy a seguir diciendo. No le tengo miedo a nadie, menos a ustedes. Vamos a ver, en una de esas se equivocan y apoyan lo que tienen que apoyar, o sea, porque ya sería el colmo que estuvieran en contra de los proyectos que va a presentar Quirós, sería el colmo. Pero son capaces en un momento dado de empezar con pequeñas puncetazos, que modifiquemos esta cuestión, que hagamos esta otra, que juntémonos a conversar con no sé quién, demorando y complicando las cosas. Y además es una manera de mostrar poder, porque quieren tener más poder, a pesar de que yo creo que están ya en dirección irremediable en el tobogán que los conduce al basurero de la historia política de Chile, a Renovación Nacional. Allá van, como se fue ya la democracia cristiana, como se fue el Partido Radical, y cómo se van a ir el Frente Amplio, también está en el tobogán. Unos están más adelante y otros están más atrás, pero están todos en el tobogán que va al basurero, no al Museo de la Historia, al basurero de la historia. Digamos las cosas como son, no andemos con medias tintas y con huevaditas así. Yo lo digo de frentón. Y de frentón también les digo, amigos, que hay una empresa muy interesante que usted, si está empezando especialmente, está creando su marca, quiere crear su prestigio, tiene que ponerse en contacto. Es una firma especializada en la protección, gestión y estrategia de las marcas desde el ámbito legal. Ayudar a las empresas y emprendedores a construir y resguardar su activo más importante, que es su marca. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, registran sus marcas en primer lugar. Partamos por ahí en Chile y en el extranjero. Buscan y analizan la viabilidad de las marcas, que no haya ningún problema con otra marca que ya existe. Lo defienden ante oposiciones y conflictos legales que puedan emerger. Hay una estrategia de protección de marca a nivel nacional e internacional y lo asesoran en temas de propiedad intelectual y activos intangibles. Brandlex.com. Continúo con Edisur, empresa que ya saben es una editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, una librería, donde van a encontrar un montón de libros de autores importantes, libros bien hechos, precios accesibles, y además en edisur.cl, y se los recomiendo mucho, estimado amigo. Hay una sección digital donde van a encontrar montones de textos que no están en papel, y ahí usted los va a poder ubicar y están a precios 3 lucas, 4 lucas, cosas como esas. edisur.cl. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, unos lingotes chiquititos que les he mostrado, todos de más del 99% de pureza. El oro y la plata no solo son una mercancía, digamos, cuyo valor nunca cambia, nunca baja, cambia para arriba nomás, como ha estado pasando. El año pasado subió un 65% el valor del oro y un 100% el de la plata. O sea, es una súper inversión. Y termino este bloque con flamencas.cl, que les cuenta que están disponibles artistas del flamenco para funciones privadas en su casa, para celebrar alguna fiesta, un matrimonio, un cumpleaños, lo que sea. Están disponibles para eventos corporativos, hoteles y otros restaurantes. Y a propósito de restaurantes, este miércoles hay una función de estos artistas en Casa del Jamón en la noche, a las 8:30 como de costumbre. Ustedes ya saben, este restaurante está en Avenida Italia, y vean la dirección, Casa del Jamón. En este momento no me acuerdo el número, pero ustedes la pueden ubicar fácilmente. Este miércoles, los que no conocen el flamenco, vayan a ver qué lindo es ese arte. Bueno, un breve salto al mundo internacional para contarles lo que ustedes ya saben, y es que el tema de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha complicado muchísimo. Fracasaron las conversaciones, como era de esperarse. Los iraníes no están dispuestos a terminar con el enriquecimiento de uranio, que es para tener armas nucleares, y eso es evidente. Es evidente. Voy a decirle una cosa que usted la puede ver en cualquier enciclopedia. Para fines medicinales o de investigación, usted le basta con un uranio enriquecido al 5 o 10% a todo dar. Y ellos iban ya en el 60% o más. Eso es para producir artefactos nucleares, donde usted necesita uranio 235 enriquecido al 90% o más.
quieren tener armas nucleares para matonear al mundo, como lo están haciendo ahora, sin armas nucleares. Piensen, imagínense Irán, que abiertamente ha amenazado con destruir a otro país que es Israel. Imagínenselo con armas nucleares, eso es inviable. Inviable. Bueno, en este momento tenemos una situación en el famoso estrecho de Hormuz, donde nuevamente ha sacado palabras muy expresivas, llamémoslas así, Trump, hablando de que cualquier barco iraní que pretenda pasar por ahí lo van a hacer volar por los aires, que van a aplicar la misma mecánica que usaron en el Caribe con los venezolanos. Y lo concreto es que sigue paralizado en gran parte el tránsito de petrolero y por lo tanto los precios del petróleo van a seguir subiendo para desgracia del gobierno de Kass, que le tocó bailar con la fea en esta materia. Y la guerra se va a seguir complicando más, estimado amigo, más y más se los doy anunciado ya. Creo que no me he equivocado mucho en estas materias. Se ha ido complicando, se van a ir sumando más actores en esto y las cosas, si siguen este curso, van a terminar, pueden terminar con un enfrentamiento mucho más masivo, no quiero ni mencionar la palabra, a fin de año o principios del próximo, según mis cálculos. Esperemos que eso no ocurra, pero la cosa está muy, pero muy complicada y como mínimo la situación económica para Chile se va a hacer muy, pero muy difícil. Muy, pero muy difícil. Eso. Para eso eran los fondos de emergencia que se gastó el gobierno de Boric. Pero déjame complementar lo que tú dices con un análisis muy, me parece interesante para leer esta guerra contra Irán de otra manera, que no es contraria, sino que lo complementa, en el sentido de que efectivamente Occidente no se debiera haber dado nunca el lujo que Irán avanzara en el desarrollo de uranio para tener armas nucleares, porque en la esencia del régimen de Irán, el régimen radical, religioso de los ayatolás, es ir en contra de Occidente, contra los valores de Occidente y expandir el reino yihadista. En el fondo, ese es el perfil de ese régimen. No es un gobierno, no es un país que tiene por último una dictadura religiosa que estaba tranquilo en sus límites. Por eso tenía estas guerras proxys con los hutíes, con Hezbollah, con Hamas, porque territorialmente, en el caso de Irán, no colinda con Israel, pero a través de estos brazos armados fue llegando a Israel y también a través del brazo armado con Venezuela fue llegando cerca de Estados Unidos, que es el archienemigo. Actualmente, ¿en qué etapa militar está, a propósito de lo que tú decías, Fernando? En que Estados Unidos, por lo que leía los últimos informes, está controlando el estrecho de Hormuz y va a empezar, o está empezando, al desminado con ayuda de Inglaterra y entiendo que se uniría Francia, junto con esa advertencia del bloqueo de los puertos de Irán. Pero aquí es donde quiero complementar el tema de la guerra, porque uno se queda en que si cae o no cae el régimen, y eso no es el punto. El punto acá, decía un analista que a mí me gusta mucho, que yo lo sigo, que decía que aquí lo que está haciendo Trump está forzando una nueva arquitectura geoeconómica, cambiando las cadenas de suministro global, principalmente del petróleo y del gas, golpeando a quien es el principal objetivo de Estados Unidos, que es China. De hecho, hoy día, a propósito de que el estrecho de Hormuz va a quedar en manos de Estados Unidos y algunos aliados, si es que realmente lo ayudan al desminado, China hizo una declaración hoy día. El petróleo iraní va principalmente a China en porcentaje. Y ahora, con este control que está teniendo Estados Unidos del estrecho, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino mandó una declaración diciendo que la imposición de Donald Trump no contribuye a la paz, no contribuye a la vía marítima abierta, a las fronteras, haciendo un llamado para que se abra el estrecho de Hormuz. Si ustedes le suman el tema de Venezuela, claro, efectivamente todavía no hay una transición democrática en Venezuela, etcétera, pero vámonos al tema económico, que para lo que Donald Trump hablaba de hacer América primero, es decir, no estaba hablando de que iba a instalar la democracia en todo el mundo, estaba hablando de que Estados Unidos tenía que dar un salto y posicionarse como la gran potencia mundial sobre China. Bueno, en el caso de Venezuela, su producción y exportación está controlada por Estados Unidos, petróleo que también iba a China, el escaso petróleo que producían en el último tiempo, los pagos están supervisados por Estados Unidos y no ha permitido todavía la refinación de petróleo en Estados Unidos, sino que toda la refinación, es decir, el petróleo que se vende, en Venezuela, sino que la refinación se está haciendo en Estados Unidos con una
producción de petróleo al alza. Entonces, esto es mucho mayor presión para China, con menos acceso al petróleo, y varios analistas se sumaban a esto, leían los comentarios sobre que si es que esto sale bien, las cosas pueden salir mal, Estados Unidos estaría consolidando su supremacía energética global, que es el principal objetivo de Donald Trump. Fíjate que una analogía histórica. ¿Saben ustedes, recuerdan ustedes qué fue lo que detonó la decisión japonesa de ir a la guerra con Estados Unidos? ¿Sabían ustedes qué fue? El petróleo. Estados Unidos les puso complicación a japoneses debido a la intervención japonesa en China en esa época. Bueno, eso es historia de los años 30. Puso problemas para importar petróleo y los empezaron a asfixiar. Y ahí Japón decidió este salto al vacío que fue desafiar al gigante industrial de Estados Unidos, como decía ese gran militar japonés. Vamos a poder movernos bien durante un año y después la cosa no va a funcionar. Y así fue. Y aquí estamos con lo mismo. China, todo el petróleo prácticamente lo trae de Irán, la gran parte, otra parte de Rusia, pero la mayor parte de Irán. Y resulta que ahora Estados Unidos va a estar controlando eso. Yo no estoy diciendo que van a dejar sin petróleo a China, pero si controlan el petróleo, o sea, controlan la llave que alimenta la industria china, los chinos van a estar quizás tentados, no vamos a ver, por eso que le digo que esto se está complicando más y más. Esto está creciendo, no está disminuyendo. Pero en fin. Un informe de la inteligencia norteamericana detectó que iba a vender China a Irán todo un sistema antimisiles. Y el mismo informe subraya, que lo estaba leyendo, que antes que cayera Maduro, pero cuando los informes de inteligencia de los países más o menos pueden prever la mano que viene. Acuérdense que estaban negociando y de repente cae Maduro. Bueno, que había un compromiso de Venezuela de comprarle también sistemas antimisiles a China principalmente. Y con eso, si ustedes se dan cuenta cómo está funcionando esto en una especie de dominó con un big picture que tiene que ver con lo que tú dices, el control al final del suministro, y con este paso y otro en el cual China estaba prácticamente controlando. Si al final China controlaba a Irán en varios sentidos, digamos, porque China tiene ese poder económico que Irán no lo tenía, a pesar de ser productores de petróleo. Pero al final de cuentas, el objetivo final que termina siendo China, algunos analistas dicen, en una de esas, al final Trump va a tener razón. Pero bueno, si se le sacara todo lo bravucón que es esa manera tan a veces ordinaria y también tan poco elegante para decir las cosas, a lo mejor estaríamos ante un gran estratega. El otro día leía también algunas opiniones que sacaban un poco y limpiaban un poco toda esta parte performance que tiene Trump, porque Trump es una persona que es un político de performance, de show, en fin. Decía, si ustedes limpian eso, a lo mejor estamos ante uno de los políticos más inteligentes que ha tenido en el último tiempo Estados Unidos, que ha estado lleno de políticos tan burdos también, que hablaban bien, pero que en el fondo no tenían mucha inteligencia. Lo que pasa con Trump no es que sea más inteligente que sus predecesores, yo no creo eso, no creo que sea un hombre de altísimo nivel intelectual. Pero hay personas que mezclan los aciertos con los errores, simplemente. No es que tenía todo planeado, sino que de repente le achunta y otras veces no. Creo que en sus relaciones con Europa se está equivocando mucho. Porque la OTAN es importante no solo para el europeo, también para Estados Unidos en muchos sentidos. Es un instrumento también de control y de influencia mundial, la OTAN. Se está equivocado los que creen que la OTAN es meramente un escudo para proteger a los europeos. No es eso. Ahora, con respecto a China, no se requiere mucho, digamos, cálculo superior, cálculo tensor, porque evidentemente que China es el gran competidor de Estados Unidos, y Estados Unidos desde hace rato que quieren ponerle freno. Empezaron con las tarifas, etcétera. Y por eso que vamos a un enfrentamiento mayor, o hay una alta probabilidad. China es un gigante, militarmente hablando, de papel. Todos los sistemas armamentistas chinos se han probado, tanto en Ucrania como en Irán, que son de tercera categoría. Así que
Por ese lado no hay ningún problema. Los militares norteamericanos no están muy preocupados del armamento chino que los chinos le venden a Irán porque ya lo probaron, ya saben que no tiene mayor eficacia. Los destruyeron inmediatamente, no han sido capaces de prácticamente nada. Así que por ahí no pasa la cosa. Una invasión a Taiwán también sería un desastre para China. Así es que en una de esas sí va a salir con la suya Estados Unidos, no digo Trump, Estados Unidos, y van a ponerle el freno de mano a China. Pero está por ver, se pueden ocurrir muchas cosas. No hay que mirar, nunca subestimar al adversario. Mal que mal los chinos han sido capaces de poner satélites en órbita y poner módulos en la luna y cosas como esa. Tecnología tienen, otra cosa. Así es que no, tampoco hay que mirarlos muy en menos. Puede pasar cualquier cosa. Y bueno, yo no estoy muy seguro de eso de la inteligencia y la estrategia de Trump. Pero en una de esas, sus asesores o alguien que esté a sus espaldas es el que realmente está detrás de este hombre que habla tanto o está dirigiendo las cosas. No lo sé. ¿Cómo lo podríamos saber? Yo creo que hay bastante caos más bien en la Casa Blanca, más que un cerebro pensante. Yo creo que hay mucho caos, ¿no? Y uno lo ve en los movimientos internos en la política interior de Estados Unidos. Pero en fin, eso será tema para otro programa, Nicole, creo yo. Sí, es para otro programa. Bueno, además porque hay que ver, porque las guerras van tomando curso y después cambian. Nosotros muchas veces hablamos de lo que ocurre en Irán y de repente en la noche cambió porque las negociaciones cambiaron. Vamos a ver. Noticia en desarrollo, guerra en desarrollo. Vamos al tema de la violencia contra la ministra Lincolao, que se habló, se escribió extensamente el fin de semana, pero es como un diálogo de sordo y lo voy a decir por qué. Cortito, nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo, entonces me voy a apurar y si no, por último lo hacemos el próximo programa, pero el punto es que quedó como establecido que hubo una crítica y un rechazo transversal. Y yo voy a hacer acá el punto. No fue transversal el rechazo a esta encerrona y esta violencia y este ataque contra la ministra Nicolao. Porque son los mismos intelectuales de siempre y bueno, efectivamente algunos de la centroizquierda que rechazaron, que no puede ser. Pero aquí lo importante es que sea rechazado por quienes ejercen esa violencia, o que hagan una reflexión y que digan que no. Entonces tú tienes la declaración de los universitarios, de los dirigentes estudiantiles de la Universidad Astral, que justificaron eso, producto de algo que tú también nombraste en el programa pasado, producto de la conflictividad que produce el gobierno de José Antonio Kast. Paralelo al ataque a la ministra Lincolao, fue la reunión de la CONFECH, de todos los estudiantes de la Confederación de Universidades de la Universidad de Chile. Y resulta que en las declaraciones dijeron que nos encontramos desarrollando una estrategia política de agitación y movilización. Dijeron que el ataque a la ministra Lincolao es entendible por el descontento que ha creado este gobierno en la sociedad civil. Hay varias declaraciones que son de... ¿Tiene esa frase? ¿Qué significa ese descontento en un mes? ¿Cuál descontento en la sociedad civil? Por Qué los estupidez más grande, pero por Dios que Entonces, son para que vean que personas. en el fondo el rechazo no es transversal. No, Aquí, mire, entonces la Federación de la Universidad Mayor, mire lo que dice. No apoyamos la violencia, siempre es con pero, como forma de lucha. Sin embargo, la reacción en contra de la ministra es entendible dentro del marco del descontento que ha creado este gobierno. Otra persona de la Universidad de Santiago. En este proyecto de escuelas protegidas, que es una manera práctica de poder detener en los colegios, además, que la gente entre con cuchillo, se sanciona a estudiantes por cometer delitos y se le quita la gratuidad. Estamos totalmente en contra de esto, de que se le quite el derecho a estudiar a una persona. No se le está quitando el derecho a estudiar a una persona, se le está quitando la gratuidad, que es algo que pagamos todos nosotros con los impuestos. Entonces, si le sumamos lo que dice Carmona, que no rechazó así de una manera bien ambigua el tema del ataque, pero dice que fue un error político, es decir, como una estrategia. Y esto lo dice porque principalmente el ataque ha ayudado a que el gobierno pueda poner su agenda, poder llevar adelante estos proyectos de ley como escuela protegida. Entonces, no nos tratemos de convencer de que el rechazo fue transversal, porque hay una parte de la sociedad chilena
que, justificando la violencia, no la reprueba. Se ha Bueno, instalado por pero mucho tiempo el tema de la justicia social. Aquí la única justicia que en democracia debe imperar es la justicia que se declara a través de las leyes y los decretos. Todo el resto de la justicia social instalada por la izquierda en este país es subjetiva. Entonces, yo leyendo y decía, bueno, el rechazo fue transversal. No, no fue transversal, fue sí, rechazado por claro. los mismos de siempre. Bueno, No pero hemos avanzado mucho en eso. ¿cómo van a rechazar la violencia los que ejercen violencia? No podíamos esperar que ellos mismos dijeran, oye, la anduvimos cagando, ¿ah? En realidad fue malo, fue un arranque temperamental. Obviamente, los estudiantes, la otra vez analicé el tema, los estudiantes universitarios siempre han estado en ese juego, desde tiempos, desde la Edad Media hasta ahora. Se sienten los representantes de, no sé de qué, del paraíso aquí en la tierra como en el cielo, y los grandes luchadores, yo no sé qué luchan, ni siquiera luchan por estudiar, siempre están reclamando la carga académica, pero siempre están luchando, ¿ah? Viven en una lucha. ¿Cuál lucha? O sea, ir a escupir, a empujar a una mujer, es para ellos una gran lucha. Bueno, son patéticos en general estos estudiantes, esta raza de estudiantes que llegó a los estudios hoy en día y que no es como la que yo conocí, que tú conociste en la universidad, son bastante inferiores. Eh, Amigos, si usted se acuerda, en diciembre empieza a regir una ley sobre la ciberseguridad en las empresas asociada a sanciones muy grandes si usted no cumple con los parámetros que se piden para mantener su empresa segura. Asegúrese de eso poniéndose en contacto con dcrbot.cl, que es una empresa chilena de ciberseguridad que va a examinar, va a hacer un escáner de su empresa, va a ver si realmente usted está tan blindado como cree que está porque puso un antivirus de hace 5 años. Amigo, va a hacer una revisión, van a hacer pruebas, van a hacer ataques falsos para ver cómo responde su supuesta seguridad y en todos los sentidos van a estar creando ese blindaje que usted quizás no tiene o que usted cree tener nada más. Y luego vienen las sorpresas cuando entran a su base de datos y queda la crema como ha pasado incluso con instituciones financieras. dcrbot.cl. Continúo con Armonía, la clínica psicológica de Fabiola Nahum, que está disponible para adultos, no simplemente adultos que estén con una afección psicológica severa. Hay muchas otras cosas que requieren atención, que requieren a una psicóloga. La ansiedad, por ejemplo, que no mata a nadie, pero mantiene a la gente en vilo durante todo el día. Los problemas con familiares, con cónyuges, con hijos, que no se entienden, que hay conflicto. Bueno, esas cosas también requieren un estudio a fondo de psicólogos para ver qué es lo que está pasando, cuáles son las conductas que no están funcionando. Hay un montón de cosas, amigos, que no tienen que ver con andar con un gorro de Napoleón en la cabeza para consultar a un psicólogo. Fabiola ha atendido a mucha gente, las ha dado de alta. Esto no es una eternizarse en un diván, hablando del tío Enrique que una vez me lavó y me pasó la mano no sé por dónde. No, esto es bastante expedito. Ha dado muchas personas de alta que están viviendo en mejores condiciones. Así que cualquier situación que usted cree que podría mejorar de su vida interna, espiritual, psicológica, póngase en contacto con los datos que están acá de Fabiola Nahum. Sigo con Salina Ojeda. Ya saben, amigos, un bufete de abogados especializado en temas civiles. Muchos años, muchos éxitos. Pónganse en manos de ellos si tienen un tema civil. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores e ingenieros que van a revisar, si usted lo pide, y debiera hacerlo, al menos una vez al año, revisar cómo están dando su empresa en la parte logística, donde uno a veces no nota las hemorragias de productos, de clientes y de plata que se producen en ese aspecto, porque se genera una costumbre de hacer las cosas de cierta manera que puede ser ineficiente. Ellos descubren eso, le dan una opción alternativa y le buscan el personal adecuado. Y permítame terminar este bloque con La Bollería, una empresa de banquetería y pastelería que está a su disposición. Si usted quiere organizar un banquete, un almuerzo, una comida muy grande, usted no da abasto para atender a 30 personas, ella le va, porque es Roma, es la dueña, le va a dejar la mesa preciosa con platos lindos, comida rica o pasteles y tortas, lo que usted necesite. Se ubica en Instagram, @labollería Pirque.
Y señora Rodríguez, dispone Ah, usted de 25 segundos. Se nos bueno, acabó el tiempo, Nicole. sí, se nos acabó, lo dejo planteado porque quería tratar un poco más el tema de la violencia en las universidades y en los liceos, que finalmente, si uno va al fondo a propósito de las medidas de fondo, es una violencia política. Acá se hizo esta acción contra una ministra de un gobierno de derecha. Que fuera mapuche, que fuera mujer es simplemente un dato que no tiene relevancia. Hubiera ido un hombre, hubiera pasado lo mismo. Claro, lo único que implica esos dos datos es que muestra la hipocresía de la izquierda, pero acá hay una violencia política que se instaló porque todas las reformas que se han hecho para las universidades y para también los liceos y la educación escolar han dejado ese terreno a estos grupos ideologizados en lo cual no hay reglas. Me preguntaba yo, ¿cuánto influye también la gratuidad? Hay un montón de factores que han influido para que se vayan enquistando y se vayan enraizando. ¿Cuánto influye la gratuidad en el sentido de que entra cualquiera que postule sin ningún mérito, sin ningún tipo de exigencia? ¿Cuánto ha Sí. influido la reforma de Michelle Bachelet? Allanó el camino para que se pudieran instalar estos grupos que se sienten dueños de su verdad y se sienten dueños de los liceos, porque tampoco hay mérito, no hay exigencia, entran con una tómbola, en fin. Entonces, quiero decir una cosa, la izquierda habla de los retrocesos. De hecho, hubo una publicación el fin de semana del Frente Amplio hablando del primer mes del gobierno José Antonio Kast y de los grandes retrocesos. Obviamente pone algunas cosas del tipo de la subida de la benzina, el fin Claro. de la gratuidad, cuando lo que estás diciendo es que los mayores de 30 años no van a poder postular a la gratuidad, Mira, el cobro del CAE. Entonces, para terminar, el gran retroceso de este país, si es que tenemos que hablar de retroceso, es la validación de la violencia. Ese es el único gran retroceso en el no, cual no es el tenemos que único. poner alerta. Hicieron retroceder este país en toda esta gente. Ellos fueron los protagonistas del gran retroceso, el que dices tú, el retroceso económico, el retroceso en las relaciones internacionales, el retroceso en la inversión, el retroceso en la seguridad. El gran retroceso lo protagonizó la izquierda y ahora tienen el descaro de hablar de los retrocesos de un gobierno que no cumple un mes todavía. Increíble el descaro y la hipocresía de esta gente. Bueno, estimados amigos, ustedes ya saben cómo son y hay que combatirlo en todos los niveles, en el colegio, en las universidades. En las universidades es medio difícil, porque ahí son una mayoría chirriante, pero donde sea. Este va a ser un año difícil, amigos. Esa es la realidad, no queda otro remedio. Es como cuando hay que operar a alguien de una cosa grave. Bueno, es una situación difícil. No va a ser fácil esto, no, no. Ya, estimados amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y contaremos con Nicole viendo qué pasa con lo del Golfo Pérsico, qué pasa con las auditorías el próximo, ya no me atrevo a decir jueves, porque en una vez salimos el miércoles en la noche. El Puede próximo ser. programa que hagamos juntos, digamos. ¿Ok? Chao. Chao, chao, que estén bien.